Yo voy a hablar también de IA, o qué misterio, ¿no? Qué extraño, creo que no habéis oído nada de inteligencia artificial en estos días. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo pues de una manera ágil y con un enfoque distinto, ¿vale? Vengo a hablar de quizás de un mito, ¿no? Muchas veces o se está hablando constantemente, ¿no? De somos AI first, AI native, darle el nombre que quieras a tu empresa, pero ¿qué significa, no? Eso realmente. Justo tenía como un par de anécdotas, ¿vale? Hace poco hablaba con un CEO de una consultora tecnológica grande y me comentaba pues que había invertido mucho dinero en IA. Y decía, oye, maravilloso. Hemos comprado 800 licencias. He puesto de cloud, creo que era de Cursor, pero viene a ser lo mismo y le preguntaba, bueno, ¿y qué estáis haciendo? ¿Cómo formáis al equipo? ¿Qué procesos? Y me decía, no, bueno, hemos comprado licencias, ya somos AI lo que sea, ¿no? Y es como, bueno, vale, digamos que es un primer paso, ¿no? Pero diría que nos falta algo. Y algo también bastante más gracioso, hablaba hace poco con un manager de una empresa y me decía, he recibido un email que a partir de X días mi email va a cambiar de ser .com a .ai. Digo, hostia, estáis a tope, ¿no? Con el tema de la IA y demás. Y me decía, bueno, es la primera comunicación sobre IA que recibo en este año, ¿vale? Pero tenemos que gritar al mercado pues que somos IA y ahí el título que queráis darle, ¿vale? La foto un poco pues me hace el símil, ¿no? Creo que poner la IA simplemente por ponerla, por dar, pues bueno, pues lo que queráis, ¿no? En una empresa que realmente no está pensada para tener unos procesos de IA, si pones la IA en una empresa con procesos para humanos, es lo mismo, ¿no? Que si tienes un gran motor en un sitio por el que no puede correr, ¿vale? Es un poco ese símil. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues por muchas cosas, principalmente por FOMO, porque vemos que todo el mundo grita al mercado, pues somos super AI y demás, yo también quiero serlo, porque tenemos presión del board, de los inversores, o incluso porque mezclamos, ¿no? O confundimos métricas de impacto con métricas de negocio, de adopción, ¿no? Cuando realmente la IA pues tiene que ayudarnos a generar impacto, no simplemente a decir, pues somos lo que cada uno quiera decir, ¿no? Al final el problema no es la IA en sí, el problema es cómo nos organizamos, cómo son los procesos que tenemos, cómo es el ciclo comercial, el ciclo de recursos humanos, lo que queráis. También hablaba hace poco con una empresa que estaba pensando, oye, pues queremos empezar temas de IA y demás, y nos hablaban de ciertas acciones, quiero automatizar esto en el equipo de marketing, quiero hacer tal en el equipo de ventas, y es súper bien, súper guay, ¿vale? Pero eso son acciones tácticas, y tenemos que pensar cuál es la diferencia entre la táctica y la estrategia, ¿vale? Esas acciones tácticas en un departamento, en un área, lo que queráis, pues te da ese más 100, más 20 o lo que cada uno quiera ver. Pero realmente lo que es cambiar esa mentalidad, ¿no? Ese mindset, es lo que te va a hacer multiplicar, ¿no? Realmente. El poner la IA en el centro, y por poner la IA en el centro, no digo sustituir a las personas ni a nada, sino tener la IA donde, es decir, en unos procesos pensados para trabajar con la IA. Vale. Simplemente algunos ejemplos, ¿no? Así seguro que algunos lo habéis escuchado, pero Bercel, por ejemplo, ha creado un lenguaje ahora que no está pensado solo para los desarrolladores, sino directamente para ser consumido, ¿no? Semánticamente y demás por agentes. Stripe ha hecho el Wallet for Agents, de manera que sean los propios agentes los que, pues con token compartido y sin ver credenciales, puedan realizar los pagos. O incluso, seguro que habéis escuchado el tema de Giverlink, creo que fue, ¿no? En un hackathon de Eleven Labs, que dos agentes, ¿no? Hablaban entre ellos y demás, se dieron cuenta de que hablaban con otro agente y crearon, ¿no? Como su propio lenguaje para ser más eficientes. Al final, no es quedarnos en la anécdota, sino en que el cambio real no es el poner una acción, poner una licencia o lo que sea. El cambio real es cuando estás poniendo o estás cambiando el proceso y lo estás preparando para ser IA o IA First o lo que cada empresa quiera llamarlo. ¿Vale? Creemos que, o en nuestra opinión, ¿no? Al final, cuando quieres transformar tu compañía, tienes que hacerlo a varios niveles, ¿no? Tienes que hacerlo o cambiar el contexto, los procesos, la organización y tu negocio. Si hablamos de contexto, actualmente o antes o la temporalidad que le queráis dar, ¿dónde está la información? Pues seguramente en la cabeza del equipo, en vuestra cabeza, en hilos interminables de Slack, de Teams, en emails, en SharePoint, no lo sé. ¿Vale? Donde tenemos que tender es que cada acción que realizamos en la empresa produzca un artefacto que esté preparado pues, para ser
leíble o como lo quieres ver por la IA, ¿no? De hecho, al final la idea es tener esa empresa con la que tú puedas hablar. Nosotros, por ejemplo, pues intentamos grabar todas las reuniones, utilizamos Granola, extraemos todos los insights, lo ponemos en una base de datos compartida, de manera que incluso cualquier agente tenga el mismo contexto que tendría un empleado, ¿vale? Al final, pues somos capaces de generar report, dashboard y demás. Lo hablo internamente, no es lo que vendemos, sino cómo funcionamos internamente, ¿no? El poner la IA dentro de tu propia empresa, ¿no? De hecho, os dejo ahí un poco la reflexión, ¿no? No sé si creéis que vuestra empresa está pensada para que un humano la lea o creéis que si de repente apareciera un agente sería capaz de entender vuestra empresa. Si pensamos en procesos, pues igual, ¿no? Yo creo que no estamos hablando de nuevo, de sustituir al humano, de nada de eso, sino estamos hablando de que el humano debe de ser quien defina el qué, el que esté en la parte estratégica y ser esa inteligencia artificial la que nos ayude en el cómo, ¿vale? Al final, por ejemplo, nosotros pues tenemos una suite de agentes, cada uno en un área, en un departamento, que leen de todo el contexto que vamos generando en la empresa, interactúan entre ellos y nos ayudan, pero no definen la estrategia de sale, de marketing o de operaciones, es el humano el que crea esa estrategia, pero son los agentes los que están al servicio del humano para realizar esas acciones. Igual que también, ¿no? Pensamos que lo que a lo mejor ya no tiene sentido es ese middleware humano, ¿no? ¿Cuántas capas hay en empresas burocráticas donde hay humanos que simplemente están pues para mover información, ¿no? Para reenviar, para transmitir y no para aportar valor? Pues si al final tiene una empresa a la que puedes consultar, una empresa con la que puedes hablar, rica en artefactos y preparado para la IA, no necesitas, ¿no? Esa capa que no aporta valor real al negocio y que simplemente está, pues eso, transmitiendo o moviendo, ¿no? Información. Al final el foco pues tiene que estar en pensar, en estrategia, en construir rápido y no en hacer tareas pues, que no aportan valor, ¿no? Incluso sale, ¿no? Aparece ese rol de HR para agentes como ese área o como lo queráis ver, ¿no? De esas personas pues que crean o dan contexto a los agentes, le hacen el onboarding, ven cómo medirlo, cuál es su rendimiento y mejorarlo, ¿vale? No sé qué tipo de empresas tenéis y demás, pero pensad cuántas capas, ¿no? Existen solo pues, para mover ese tipo de información. Y a nivel de negocio, pues creo, ¿no? También que el ser rápido, el cobrar por horas penaliza, ¿no? Al rápido. El modelo, ¿no? De delivery, al final lo que tienes que ser capaz es de capturar el valor, ¿no? Que das al cliente. Al final el ingeniero pues no tiene que estar para simplemente ejecutar tickets, coger un ticket y resolverlo, ¿no? El ingeniero tiene que estar pegado al negocio, pegado al cliente, tener el contexto, entender cuál es el problema. Por mucho que nos guste la tecnología a todos, la tecnología no es el fin, no es un medio para resolver un problema de negocio. Y ahí es donde tiene que estar, ¿no? Donde el humano cada vez cobra más sentido. Tiene que entender de producto, de negocio, donde aporta valor y delegar o ir delegando esa parte del qué, ¿vale? También nos dejáis la reflexión de si creéis que vuestro modelo, ¿no? Realmente está captando el valor que ofrecéis a vuestros clientes. Y es muy importante para nosotros, como vemos, la parte de la formación, ¿vale? De nada vale pues que tengamos unos procesos súper chulos y súper orientados a la inteligencia artificial, que demos 800 licencias de cloud, de Cursor o de lo que queráis, si no ponemos el foco en hacer crecer al equipo. Yo he puesto, bueno, esa frase me gusta, ¿no? Si al final, si tu producto es tu equipo, la decisión más cara que vas a tomar hoy es no formarlos, ¿vale? Nosotros he puesto algunos ejemplos, ¿no? De actividades que hacemos nosotros, pues como formar a todo el equipo que sea no técnico con Cowork, de estar certificando al equipo técnico en Anthropic, formamos, ¿no? Hacemos, bueno, ahí no se ve, pero un workshop de 12 semanas en producto a todos los ingenieros, de manera que al final vayamos cambiando esa mentalidad, ¿no? De pensar en el producto, en el valor del negocio, ¿vale? Y no solo en eso, crear esos espacios de formación semanales, tanto internos como que vengan gente de fuera a enseñarnos, crear esos espacios para compartir, para aprender, para equivocarnos, para meter la pata y entender qué es lo que funciona, qué no, qué es lo que aporta valor, ¿vale? Y cuando hablábamos del contexto, también algo que nos gusta hacer de vez en cuando es crear
lo que llamamos super stand-up, ¿no? No sé si conocéis lo que es una stand-up, ¿no? De nos juntamos 5 minutos, nos contamos lo que estamos haciendo, pues cada 3 meses, 6 meses, juntarnos toda la empresa, todos los equipos y contarnos qué estamos haciendo, qué haces tú, qué problema estás resolviendo, cómo has resuelto esto, qué reto tienes, qué has aprendido. Es decir, contarnos un poco todo y al final lo que estás haciendo es precisamente generar ese contexto de toda la empresa que lo está cogiendo tanto el humano como el agente. ¿Vale? O como, es decir, estás creando esa empresa a la que luego vas a poder consultar, vas a poder preguntarle. Y por ir acabando, ¿vale? Al final también muchas veces pensamos, yo utilizo la mejoría, yo uso Claude, yo uso Cursor, lo que cada uno quiera, el modelo da igual, ¿vale? Eso es fácil, es pagar. Y pagar puede doler, pero es lo más sencillo, ¿vale? Puedes pagar, poner una herramienta, cambiarla, poner otra, da igual, ¿vale? Y además, la IA falla, ¿vale? Mete la pata, se equivoca 10 veces haciendo lo mismo, pierde contexto, repite errores, te cabreas, la insultas, ¿vale? Pero eso solo nos quiere decir que es joven, ¿no? Que en muy poco tiempo, joder, lo que todo el mundo, no voy a contar lo que hace la IA, ¿no? Todos lo sabemos, pero eso no es una excusa, ¿no? Para que no seamos hoy o no estemos hoy adoptándola, no dándole la espalda, ¿no? El MOA, ¿no? Ese foso de defensa, ¿no? Que tenemos no es usar un modelo y la otra empresa usa otro, es ese tiempo, ¿no? En el que desde hoy la estamos usando, estamos poniendo o estamos creando esos procesos preparados para la IA, estamos dándole contexto, estamos iterando, estamos enseñando al equipo a utilizarla. Esa es nuestra defensibilidad respecto a las empresas, pues que le dan la espalda, ¿no? A la inteligencia artificial. Y por eso, ¿no? Muchas veces también vemos, ¿no? Ese directivo, ese decisor que le dice al equipo, oye, haz IA, signifique lo que signifique, ¿no? Hacer IA, créame un plan estratégico. Si nosotros, ¿no? Como decisores, no somos capaces de realmente entender, ¿no? Qué es lo que se puede hacer, cuál es la estrategia, cuál es la potencia de sentarnos, abrir un agente, utilizar un modelo, entender realmente dónde está el valor, no podemos pedirle a nadie que lo haga por nosotros. Nosotros tenemos que ser quien lleve esa estrategia, ¿vale? Y a partir de ahí pensar en ese plan. Así que nada, eso es todo, ¿vale? Lo intento hacer rapidito, pero si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues ahora o después, súper encantado de hablar, ¿vale?